Había una vez, en un tiempo no muy lejano, un equipo de fútbol lleno de jóvenes promesas. En la cancha jugaban de forma espectacular y daba la impresión que estaban para conseguir grandes cosas en el futuro. El ataque, la defensa, el medio, todo funcionaba perfecto. Solo era cuestión de tiempo esperar a que logren dar ese gran salto hacia el éxito. Pero a pesar de lo ideal que funcionaba ese equipo dentro de la cancha, fuera de ella era otra historia. Digamos que entre ellos no se podían ni ver. Toda esa armonía duraba apenas 90 minutos. Después, era cuestión de no hablarse en el vestuario, irse del estadio cada uno por su cuenta, salir a la calle y ver cómo esa misma gente que acababan de ver en las gradas se encontraba protestando, peleando, arrojándose cosas, todo un caos. Así era básicamente el fútbol en la Yugoslavia de principios de los 90, una selección muy prometedora y talentosa, pero que lamentablemente se veía opacada por un país repleto de conflictos internos, que estaba a punto de desbordarse y dar escenario a una larga y terrible guerra. Yugoslavia siempre fue cuna del buen fútbol. Su selección participó de varios mundiales y Eurocopas, teniendo casi siempre participaciones destacadas, como las semifinales de Uruguay 30 y Chile 62, las finales de las Eurocopas del 60 y el 68, o su triunfo en los Juegos Olímpicos del 60 en Roma. Eran apodados como los brasileños de Europa, ya que su estilo de juego era muy vistoso, comparado con el del gigante sudamericano. A nivel clubes no se quedaban atrás. Varios equipos del país lograron participaciones destacadas en competencias europeas, siendo lo mejor el título continental de la Estrella Roja en 1991. Pero todo ese glorioso pasado y el futuro prometedor que estaba por venir sería interrumpido debido a cuestiones ajenas al deporte rey. Tras el estallido de las guerras yugoslavas, el país se fue desarmando a medida que las repúblicas declaraban su independencia. Es así como a comienzos de los 90, Eslovenia, Macedonia del Norte, Croacia y Bosnia-Herzegovina declaraban su independencia y se separaban definitivamente de Belgrado. Estos 4 nuevos países contarían entonces con sus propias selecciones y los jugadores que antes representaban a Yugoslavia harían ahora lo propio con sus respectivas naciones, al igual que los clubes que ahora competirían todos en ligas separadas. Si bien con la llegada del nuevo milenio, la situación en los Balcanes se alivió un poco, las tensiones continuaban, y lo poco que quedaba de Yugoslavia se desarmó completamente cuando Montenegro declaró su independencia en 2006 y un año más tarde, sus clubes y selección también empezarían a competir por separado. Esto dejaba solo a Serbia. Bueno, en realidad a Serbia y a Kosovo, pero no vamos a meternos en ese polémico asunto el día de hoy. La cuestión es que en estas últimas 3 décadas no hubo lugar en el mundo que experimentara tantos cambios territoriales como en los Balcanes. Esto llevó a que, ahora hablando sobre fútbol, la antigua selección de Yugoslavia también sufriera dichas modificaciones. Para repasar, en 1992, la selección de la República Socialista de Yugoslavia juega el último partido de su historia, un amistoso ante Países Bajos. Meses después, sería descalificada de la Eurocopa de Suecia debido a las guerras en el país, y tras un par de años de inactividad, en 1994, la selección de la República Federal de Yugoslavia juega su primer encuentro oficial ante Brasil en un amistoso. Este equipo, compuesto únicamente por futbolistas serbios y montenegrinos, jugaría el Mundial de 1998 y la Eurocopa del 2000. Hasta que en 2003 el país cambia de nombre y pasa a llamarse oficialmente como Serbia y Montenegro. Su selección logra clasificar al Mundial 2006. Pero poco antes del mismo, Montenegro se separa, el país se disuelve y la selección también hace lo propio después de la cita en Alemania. Ese fue el final de lo poco que quedaba de Yugoslavia. Ahora, ese país solamente existe en los libros de historia. Ahora bien, a nivel fútbol, cuando un país desaparece, y por lo tanto su selección también, sus registros históricos suelen ser heredados por una selección actual. Es así como, por ejemplo, los logros de la extinta Unión Soviética ahora forman parte de la selección de Rusia, o los de Checoslovaquia forman parte de la República Checa, entre otros casos. La FIFA trata de que todo pedazo de historia que dejó una selección extinta logre quedar en cierta forma vivo, gracias a que sigan atados a otra selección. En ese sentido, la casa madre del fútbol reconoce a Serbia como la actual heredera de todos los logros de todas las antiguas selecciones yugoslavas. Es por eso que si por ejemplo vamos a la tabla histórica de los mundiales, nos encontramos a Serbia muy arriba, en el 14º lugar. Esto al principio puede tomar por desprevenido a alguno, preguntándose cómo hizo Serbia para llegar tan alto, cuando la respuesta es que la mayoría de esos puntos fueron acumulados por Yugoslavia. Ahora bien, ¿por qué entre tantas posibles herederas la FIFA le entregó todos los registros históricos a Serbia? ¿Y por qué en cambio no los heredó Croacia, Eslovenia, Bosnia o alguna otra ex república del extinto país? Bien,
Razones hay varias. Primero está el contexto histórico. Como se dijo previamente, el gobierno de la antigua Yugoslavia tenía su centro en la ciudad de Belgrado. Esta era su capital y a su vez es también ahora la capital de Serbia. Las instalaciones de la antigua Federación Yugoslava son ahora parte de la Federación de Serbia. El resto de las ex-repúblicas crearon sus propias selecciones desde cero, mientras que Serbia siempre se mantuvo apegada a lo que solía ser el viejo fútbol yugoslavo. Pero también está el contexto social. Las diferencias políticas y religiosas entre cada uno hace que la opinión de cada país sobre lo que era Yugoslavia sea distinta. Por eso los otros países, aunque la FIFA los obligara, seguramente no se iban a tomar con mucha gracia el heredar los registros de la extinta selección con sede en Belgrado. Entonces no hay dudas, Serbia es la heredera de la antigua Yugoslavia y nadie les podrá quitar toda su historia. Bueno, ahora que aclaramos todas las preguntas, es hora de finalizar con el video, ¿no? No. A ver, si bien en la teoría Serbia ahora es lo que ayer era futbolísticamente Yugoslavia, la pregunta es, ¿merece serlo? ¿Merece Serbia heredar todo ese pesado legado y enorme cantidad de logros que había dejado su predecesora? Y aquí es donde surge este debate. Verán, desde el año 2006 que Serbia compite como selección independiente, su equipo no tuvo participaciones destacadas en grandes torneos ni mucho menos. Si hablamos de mundiales, los serbios se clasificaron en 3 ocasiones, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero en ninguna lograron pasar más allá de la fase de grupos. Y varias de esas eliminaciones se produjeron mediante grandes pechadas, como contra Suiza en 2018, cuando fueron derrotados tras un gol en el último minuto, o contra Camerún en 2022, que tras ir ganando cómodamente por 3-1, el equipo africano les remontó de forma increíble hasta lograr el empate. A nivel continental, la situación es incluso peor que en los mundiales. Hasta la fecha, Serbia no se clasificó a ninguna Eurocopa. Y eso que el aumento de cupos a 24 selecciones hizo que en teoría tengan más chances de participar, pero ni así lo lograron. Lo único destacado de los serbios se produjo a nivel juvenil, con su éxito en el Mundial Sub-20 de 2015. Pero de poco sirve este logro si después no se logra plasmar ese mismo desempeño en torneos de mayores. Así que como ven, deportivamente, y al menos hasta la fecha que se publicó este video, Serbia dejó mucho que desear, sobre todo teniendo en cuenta que en teoría es la heredera de Yugoslavia. Por eso es que vamos a buscar si es que hay otra selección que integraba el extinto país que merezca llevar este gran legado. Honestamente, para llegar a la conclusión no hay que hacerse mucho la cabeza con este tema, pero antes de dar la obvia respuesta, veamos a las demás candidatas. Desde que compite como nación independiente, Eslovenia jugó 2 mundiales sin pasar la fase de grupos. Bosnia, por su parte, jugó solamente un mundial y corrió con la misma suerte. Macedonia del Norte logró jugar una Eurocopa, cosa que como vimos, Serbia todavía ni pudo hacer, y si bien no pasó la fase de grupos, de todos modos fue algo histórico. Montenegro es la única ex selección yugoslava que hasta la fecha no pudo clasificarse ni al Mundial ni a la Eurocopa, sin contar el particular caso de Kosovo, obviamente. Pero no nos vamos a engañar, queda claro que la mejor contendiente para ser la verdadera heredera de Yugoslavia es la selección de Croacia. Los ajedrezados jugaron un total de 6 mundiales hasta la fecha. Ellos solos jugaron la misma cantidad que el resto de las ex selecciones yugoslavas combinadas. Obtuvieron 2 veces la medalla de bronce, en Francia 98 y Qatar 2022, y en Rusia 2018 llegaron al partido decisivo, donde cayeron ante Francia. Pasando a lo que son las Eurocopas, si bien su historial no es tan exitoso comparado con el de los mundiales, sigue siendo mejor que el del resto de sus vecinos. Con 6 participaciones, siendo sus actuaciones más destacadas en su debut en Inglaterra 96 y en Austria-Suiza 2008, llegando ambas veces a cuartos de final. A nivel clubes, la situación es mucho menos destacada. Ningún equipo croata estuvo cerca de ganar un torneo continental en Europa. Aunque para ser honestos, por la diferencia económica con las grandes ligas, resulta muy difícil destacarse en un fútbol tan desigual. Y tampoco que el resto de los ex integrantes de Yugoslavia hayan tenido una participación destacada a nivel clubes. Ni siquiera los serbios, que muy atrás quedaron los días de la Estrella Roja de los 90. En las últimas décadas, lo máximo que llegaron es a fase de grupos. Por último, seguramente ya hayan visto a varios hablar de cómo sería la selección de Yugoslavia en la actualidad. No quedan dudas que si reunimos a futbolistas de todos estos países, tendríamos un equipo fabuloso, que sin dudas daría peleas en grandes torneos, hasta quizás los hubiese ganado, ¿por qué no? Es muy probable que entre tantas posibles formaciones que hayan visto de esta selección imaginaria, haya una gran cantidad de jugadores croatas. En conclusión, Croacia es, deportivamente hablando, la que mejor hizo respetar el legado de la antigua Yugoslavia.
En cuanto a Serbia, como vimos, si bien tiene el aval de la FIFA como sucesora legítima, dentro de la cancha no logró demostrar ese mismo desempeño hasta el momento. Obviamente, todo este debate fue hecho como motivo de análisis y no tiene ninguna lógica con lo que es la realidad. Y esa realidad dice que Yugoslavia ya no existe, y que si bien muchos futboleros tenemos ganas de ver de vuelta a esa legendaria selección, lo cierto es que teniendo en cuenta las diferencias entre todas las ex-repúblicas que la integraban, una unificación es prácticamente imposible hoy en día. Entonces, y para cerrar, voy a resumir este debate con una pequeña frase. Cuando la selección de Yugoslavia se disolvió, Serbia se quedó con lo que era su pasado y Croacia se quedó con lo que era su futuro. En fin amigos, si les pareció interesante este debate, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo futboqueando y hasta la próxima.